Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este seminario permanente, una iniciativa que se presenta por parte del Colegio de Jalisco, el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y por supuesto la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, UCEMIC. Sin duda, este ejercicio es un ejercicio que nos ha permitido constituir muy buenas reflexiones a partir del tema metropolitano. Y bueno, pues por supuesto, agradecer la anfitrionía y todas las facilidades que nos ha permitido el doctor Arellano, Alberto Arellano Ríos, y sin duda también pues a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy pues estamos de manteles largos, estamos con la doctora Erika Cárdenas y me voy a permitir, si les parece bien, a presentarla. Y la doctora Erika Cárdenas es profesora investigadora del Colegio de Jalisco, es doctora por parte de la Universidad de Guadalajara. Ella cultiva una línea de investigación que se encuentra inscrita sobre estudios antropológicos, sociales y urbanos. Los temas de interés son políticas públicas, políticas turísticas de metropolización y migración. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y el día de hoy nos trae una interesantísima reflexión sobre temas metropolitanos y turismo. Sin más preámbulo, a todos ustedes de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por acompañarnos y doctora, tendremos entonces entre 40 minutos, una hora para escuchar tu disertación y estamos atentos a la hora que te parezca bien dar inicio con esta charla. Pues adelante, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los coordinadores del Laboratorio Metropolitano por la invitación. Buenas tardes a todos y bueno, el tema que yo les quiero compartir el día de hoy versa sobre el origen de 3 zonas metropolitanas con vocación turística de sol y playa en nuestro país. Se trata de la de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. Voy a compartir pantalla. Y bueno, algo que me gustaría como enfatizar y que es importante como recalcar es de que en ningún documento oficial aparecía el término de zona metropolitana. Esto va a cambiar hasta el 2004, hasta la entrada al siglo XXI, cuando ya se dan a la tarea de varios organismos interinstitucionales de definir y delimitar una zona metropolitana. Entonces ustedes se preguntarían, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la importancia de estudiar las zonas metropolitanas? Bueno, sin lugar a dudas, esto es muy importante porque la mayoría de los mexicanos vivimos en una zona metropolitana. Entonces ya era necesario, urgente, definir y delimitar lo que es una zona metropolitana. Sí había ejercicios por la comunidad académica de delimitar y definir, pero qué mejor que tengamos ya como en algún documento oficial, ¿no? Una guía para guiarnos sobre lo que son las zonas metropolitanas. Y bueno, ¿qué van a definir estos Cedesol, CONAPO y INEGI sobre zonas metropolitanas? Y bueno, ellos señalan que es un conjunto de 2 o más municipios, donde se localiza una ciudad de más de 50,000 habitantes, cuya área urbana, funciones, actividades rebasan el límite que originalmente contenía, incorporando como parte de sí misma o de su influencia directa a municipios vecinos. Cabe señalar que estos 3 organismos se han dado la tarea de actualizar esta definición también las delimitaciones. Para el ejercicio, para nuestro tercer ejercicio que corresponde al 2018 con información del 2015, pues tenemos que se necesitan más de 100,000 habitantes que contenga esta ciudad, ¿no? Asimismo, se ha ampliado el número de zonas metropolitanas, ya pasaron de ser 56, 59 a 74. Y bueno, pues yo estoy esperando con ansias ya como el nuevo ejercicio para ver qué cambios hay y qué cambios existen y que a lo largo de esta charla no sé si podemos todavía como enunciar algunos de estos cambios, ¿no? Y que yo, bueno, esperaba desde el 2018. Ahora bien,
algo que también quisiera como enfatizar es de que la mayoría de los estudiosos del fenómeno metropolitano se han adentrado a detallar, a conocer lo que sucede en las principales metrópolis de nuestro país, que corresponde a la ciudad, la del Valle de México, la de Guadalajara y Monterrey. Pero es necesario conocer lo que sucede en otros espacios y qué mejor hacer comparaciones. Y bueno, esto es lo que yo les planteo el día de hoy. Ahora bien, como una primera advertencia, me gustaría señalar que mi exposición el día de hoy se desprende de un artículo que ya fue publicado en el año 2016, donde el rubro importante que va a dar como, que va a guiar el documento, pues viene siendo el crecimiento urbano que han registrado los municipios que han conformado estas zonas metropolitanas. Se trata del municipio de Acapulco de Juárez, que junto con Coyuca de Benítez, pues conforma la zona metropolitana de Acapulco. Benito Juárez, que es el municipio donde se sitúa Cancún, que junto con Isla Mujeres, pues es la zona metropolitana de Cancún. Y tenemos una zona metropolitana de carácter interestatal conformada por el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, de Nayarit. Entonces, ¿cuál es el objetivo que me planteé en este artículo? Bueno, yo quería saber cuál era el crecimiento urbano que habían registrado estas tres ciudades, estos tres municipios, y mencionar cómo son los mecanismos que se han instrumentado para su planeación. Ustedes dirán, bueno, pues no nacen en las mismas condiciones, entonces, ¿por qué hacer un estudio comparativo? A pesar de que no corresponde con las mismas intenciones, que no están los mismos actores, pues sí es necesario hacer como una comparación, porque va a haber dinámicas convergentes y divergentes que es necesario como identificar. Ahora bien, ¿cuál fue la metodología para realizar este artículo? Pues les comento que fue necesaria una revisión bibliográfica, donde el tema de crecimiento urbano, pues sí lo han abordado varios autores, pero hacerlo de una manera comparativa y con datos actuales, pues eso no se había llevado a cabo. Asimismo, se solicitó información al INAI. Sobre todo había el interés de que tanto el municipio como varias instancias me dijeran así de viva voz cuánto era el crecimiento urbano que habían registrado en estos 45 años, ¿no? Y entonces les voy a platicar cuál va siendo mi sorpresa. También utilizamos las herramientas de ARMA para conocer las hectáreas urbanizadas en estos tres municipios. ¿Cuál es la estructura del artículo? Pues se compone de 4 apartados. En el primero corresponde una introducción. En el segundo, pues ya se detalla sobre el crecimiento urbano y la planeación de las 3 ciudades seleccionadas, pero presento una breve contextualización que es muy, muy importante conocer. Y en el tercero, pues ya se plantean estas dinámicas comunes y divergentes de las ciudades seleccionadas. Asimismo, pues están las conclusiones y es lo que me voy a dar a la tarea de presentarles el día de hoy. En la introducción que se plantea, fíjense que ahí están vertidos los conceptos clave que van a guiar como la investigación. Son 3 conceptos clave para mí, que viene siendo el de la ciudad, turismo y planeación. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero ¿por qué vamos a analizar la ciudad? Bueno, la ciudad es el antecedente de la metrópoli y entonces es necesario remontarnos a conocer qué pasa con las ciudades. Y el turismo y la planeación urbana. Sobre el primer concepto de ciudad, es importante enfatizar que la ciudad se va a constituir como la ganadora en esas relaciones espacio urbano-rurales, porque la mayoría de la población se va a concentrar en estos entornos urbanos en la época de la revolución industrial. Ahí cambia, ¿no? Cambian las dinámicas, cambia el tiempo, hay muchas transformaciones. Entonces, la mayoría, ahí empieza como una tendencia de que la mayoría de la población tiene como un fin irse a vivir a la ciudad. ¿Por qué en la ciudad? Porque existe en el imaginario que en la ciudad existen como todas las fuentes de empleo, existen las instituciones educativas, de salud, el entretenimiento, pero también existen problemas en las ciudades.
Además, habría que detallar que son muy diferentes nuestras ciudades latinoamericanas con los países desarrollados. Fernando Carrillo nos señala que las ciudades latinoamericanas han crecido a ritmos muy acelerados. Esto por el fenómeno migratorio de la gente de bajos recursos que se traslada a la ciudad buscando pues, vivir mejor, otro modo de vida. Y entonces, también se va a producir las segregaciones socioespaciales, ¿no? Porque la gente se va a tener que instalar, acomodar a vivir en las periferias, ¿no? Y entonces se van a generar toda una serie de problemáticas, ¿no? En las ciudades tenemos graves problemáticas, ¿no? De la insuficiencia de transporte, la contaminación, el estrés, el vivir a prisa, pero aún así, la mayoría de los mexicanos y la mayoría de la población del mundo vive en una ciudad. Eso es por una parte de lo que viene siendo en las ciudades, ¿no? Algo que también habría que enfatizar, y esto lo voy a relacionar con el otro concepto clave, es que cuando llegaron los conquistadores españoles a estas tierras, no constituyeron centros urbanos importantes en el litoral, ¿no? Tuvieron que internarse y ahí fundan las ciudades, ¿no? Una ciudad de México, una ciudad de Guadalajara. ¿Y por qué? Porque el clima va a ser muy importante. El doctor Jaime Olveda nos ha detallado que el clima era insano, insalubre para estos conquistadores. Entonces, vivir en el litoral, vivir en la costa, no estaba pensado, solamente por espacios muy cortos. Y entonces, pues no tenemos una gran ciudad relevante, que dure bastantes años con una magnificencia, que nos dure, ¿no? Y entonces esta dinámica es muy diferente a lo que sucede en el contexto mundial, porque las principales ciudades se ubican en el litoral. Para el caso mexicano no es así. Y entonces, pues esto va a constituir pues, ciertas dinámicas interesantes, ¿no? Porque van a quedar, son lugares con poca comunicación, con poca población, pero pues muy ricas en recursos naturales, ¿no? Y entonces cuando se activa ese turismo de masas después de la Segunda Guerra Mundial, pues son los lugares propicios para generar toda una oferta turística, ¿no? Las ciudades con vocación turística de sol y playa las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las tradicionales, las que nacen independientemente de la vocación turística, y los centros integralmente planificados, ¿no? Ciudades que nacen expresamente para incentivar, desarrollar la actividad turística, ¿no? Donde el ejemplo por excelencia pues viene siendo Cancún. Y bueno, en esta fase de agrupar estos dos tipos de ciudades, encontramos una fase intermedia, ¿no? Unas ciudades intermedias, que ahí pudiéramos encasillar a Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta, pues, es tradicional, sí hay como cierta inversión por parte del gobierno federal y estatal, pero también tenemos la participación de la iniciativa privada. Pienso en Mexicana de Aviación, que se dedica a construir un aeropuerto. También tenemos a la población que está como muy interesada en que se convierta Puerto Vallarta en un destino turístico de gran talla, ¿no? Y bueno, en el tema de planeación, pero estos temas los vamos a desarrollar más adelante cuando veamos caso por caso. En el tema de planeación urbana y en términos muy generales, pues se debe de decir que México cuenta con una gran tradición en el tema de planeación. Sin embargo, mucha de esta planeación ha sido como indicativa. También tiene algunos problemas, a pesar de que se ha solicitado, se ha pedido, se han reformado algunos artículos para que exista la participación ciudadana, pues vemos de que no es así, no se logra esa participación ciudadana. Asimismo, la planeación no es a largo plazo, y algo más preocupante es de que se gesta problemas de corrupción, y no tanto únicamente por la iniciativa privada, sino que algunas de las veces está el sector público inmerso en estos procesos. Y bueno,
Ahora sí, ya entrando en materia para presentarles cada una de estas ciudades, y como ya les había señalado, bueno, Acapulco pues es un puerto marítimo que va a ser muy, muy importante a partir de 1565, porque va a establecer las relaciones comerciales entre la Nueva España y Asia. Al puerto llegan mercancías altamente valiosas, por ejemplo, algunos muebles, la seda, algunas especies como la canela, la pimienta, la nuez moscada. Y entonces, para algunos autores señalan que el proceso de globalización nace en estas tierras, nace en este lugar. Y entonces, lo interesante que estos procesos pues no duran todo el año, o sea, esa efervescencia de que llegue el galeón de Manila o la nao de China, van a durar todo el año, no solamente un mes dura esta efervescencia y ya después todo vuelve a una tranquilidad que llama muchísima la atención y que se refleja también en la construcción de las viviendas. Cuando llegó Gemelli, quedó sorprendido de cómo, pues, cómo estaban construidas las casas, pero pues hay que recordar también la cuestión del clima, que Acapulco es azotado por varios temblores, entonces no convenía como hacer grandes construcciones, además de que los españoles no vivían ahí por el clima, insistir en el clima, ¿no? Entonces, va a ser como muy reiterado, ¿no? Que llame la atención, pues, de que Acapulco, pues, no prospere tanto, ¿no? Va a permanecer así por varios siglos. Ese comercio marítimo va a durar hasta cuando inicia la revolución, cuando la guerra de independencia. Ya después algunos autores van a señalar que, pues, Acapulco pierde brío. Sin embargo, otra literatura va a señalar que no es así, que algunas empresas van a necesitar Acapulco para abastecerse de carbono, ¿no? Y de llevar algunos productos a los pueblos del sur. Y bueno, así va a continuar la historia de Acapulco. Todo va a dar un giro hasta el año de 1927, cuando se construye la carretera que va a unir Acapulco con la Ciudad de México, y la va a unir, y para hacer esos traslados ya se van a necesitar 36 horas, y no 12 días pasando con todas las incomodidades, ¿no? En 36 horas se puede llegar al puerto. Para lo cual, en 1928, perdón. ¿Nos apoyas con ampliar tu pantalla para que se comparta de manera más visible para los que estamos viéndote, ¿no? Ya. Ampliar. En la parte inferior. En la parte inferior. Ahí en esa que parece la copita al otro lado. Aquí está, ya. Según yo ya le había dado F5 y con F5 resolvía mi problema, pero creo que no. Perfecto. Bueno, y como les comentaba, a partir de 1928 se construye también un aeropuerto. Con esta construcción de infraestructura, algunos inversionistas extranjeros ven como todo el potencial que tiene este lugar, ¿no? Y van a construir varios hoteles, para lo cual se va a requerir de mano de obra. La mano de obra va a llegar de otros estados, y entonces empieza un gran dinamismo en lo que viene siendo Acapulco. Vemos el incremento de población, por ejemplo, en esta gráfica. Para 1900, Acapulco, el municipio de Acapulco de Juárez cuenta con casi los 5,000 habitantes. Para 1930, 6,500. 1950, 28,000. 1960, casi los 50,000 habitantes. De los 70 a los 80 empieza como ese gran crecimiento, ¿no? 1970 tiene 174,000. Para 1980 ya duplica esa población, son más de 300,000 habitantes. Hasta llegar al 2020, que son 779,000 los habitantes de Acapulco de Juárez, ¿no? Y es interesante ver que también este crecimiento demográfico pues se va a plasmar en lo que viene siendo en el territorio, ¿no? Y vemos unas hectáreas que también se van a aumentar, va a aumentar las hectáreas que se van a urbanizar, y fíjense que es en los últimos años donde hay como un gran incremento.
uno pensaría, bueno, Acapulco pues ya no recibe como esas estrellas que en 1960, bueno, era como el destino turístico por excelencia, no nada más de México, sino de América Latina. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que todavía los fines de semana y cualquier día de descanso, la gente de la zona metropolitana del Valle de México se da cita a este balneario. Desde 1970 a 1980, pues ya registraba algunos signos de agotamiento, sobre todo por la contaminación de su ecosistema y, bueno, también la inseguridad pública que existe. Aquí en este mapa podemos observar más a detalle que la franja costera de Acapulco de Juárez, pues ya no existe como para darle ese crecimiento, ¿no? Ya está toda ocupada. Entonces ese crecimiento se ha extendido al municipio de Coyuca de Benítez y también al municipio de San Marcos. O sea, ha habido una extensión, ¿no? Por esas razones, Cedesol, Conapo, INEGI y señalan que pues Acapulco de Juárez junto con Coyuca de Benítez forman una zona metropolitana, ¿no? Hay que señalar que es una de las zonas metropolitanas que sus pobladores son pobres, o sea, generalmente, como lo habíamos señalado anteriormente, estaba en el imaginario que me iba a ir bien vivir en la ciudad. No, pues según los datos de Coneval, mucha de la población de estos dos municipios vive en pobreza, junto con la zona metropolitana de Poza Rica, ¿no? Entonces es como algo muy interesante. ¿Qué ha habido en el tema de la planeación? Bueno, por algunos estudiosos señalan que la planeación urbana en Acapulco pues ha sido indicativa, con algunos intentos tardíos de corregir algunas anomalías. Ha habido varios planes, ha habido algunos intentos, sobre todo el de 1976 con Fidaca, de que, bueno, había que renovarse, había que traer turistas. Sin embargo, bueno, un año muy problemático va a ser 1997, cuando Acapulco es azotado por el huracán Paulina, y ahí pone evidencia la necesidad de la planeación en estos destinos turísticos de sol y playa. Hubo 200 muertos, más de 200 desaparecidos y 50,000 personas perdieron su vivienda. Entonces ahí el tema de la planeación cobró nuevos bríos y era necesario hacer algo. Para el 2001, pues ya tienen un plan, pero van a pasar muchos años para que se apruebe, van a pasar otros más años para que existan reglamentos y se pueda cumplir. Entonces vemos cómo en estos municipios costeros pues son altamente vulnerables al cambio climático, y de ahí la necesidad de la planeación urbana, sobre todo cuando tenemos un contexto de un gran crecimiento urbano, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que les presento de lo que viene siendo Acapulco y su zona metropolitana. Ya en el tema de Cancún, pues enfatizar que Cancún, como les adelanté hace unos minutos, pues nace expresamente de una política del gobierno federal, y sobre todo había que enfatizar que no corresponde la iniciativa de las instituciones del turismo, ¿no? Sino que son la gente del Banco de México que dicen, es necesario traer divisas, ¿cómo le hacemos? Entonces se dan a la tarea de investigar que podemos ofrecer, diversificar nuestra oferta turística, sobre todo en otros espacios aparte de Acapulco, y entonces se dan a la tarea de investigar qué lugares, bajo qué condiciones. Tenían la más alta tecnología en computadoras, según Fernando Martí, a la cabeza de este trabajo con Enrique Sabiñá, y bueno, escogen cinco lugares, y como les mencioné, Cancún es el ejemplo más exitoso, ¿no? Fue una tarea difícil porque por las condiciones. De acuerdo con el arquitecto, pues había que ensanchar lo que viene siendo la isla para ir construir hoteles, el campo de golf. Entonces se tuvo que traer arena de lo que viene siendo Yucatán. Entonces los costos se incrementaron, pero para esto pues se solicitaron préstamos a nivel internacional, y
pues es algo muy interesante, ¿no? Donde en un principio la iniciativa privada pues no veía con buenos ojos esta decisión, ¿no? Por ejemplo, está el testimonio del dueño de Mexicana de Aviación, que cuando lo invitan a este lugar dicen, no creo que nunca un avión de Mexicana de Aviación llegue aquí a aterrizar. Bueno, pues ahora el segundo aeropuerto más importante de nuestro país es el de Cancún por la cantidad de pasajeros que mueve. Bueno, también enfatizar en esta parte de que estamos hablando de un territorio inhóspito, se supone que había que cumplir con ciertos objetivos, ¿no? Y uno era generar polos de desarrollo. Ya no quería el gobierno también que siguieran creciendo estas principales ciudades de México, y entonces había que generar otros polos de desarrollo. Entonces se pensó en un lugar de frontera del sur. ¿Por qué? Porque había que detener la izquierda, y bueno, también era por cuestiones de seguridad, ¿no? Habría que también señalar que para esos años, cuando se construye Cancún, pues no estaba como una entidad federativa Quintana Roo, era un territorio. Entonces había que modificar la constitución, constituir un estado, constituir un municipio, porque pertenecía a Benito Juárez, el municipio Benito Juárez nace de la decisión territorial que se le hace a Isla Mujeres, ¿no? Entonces hubo unas modificaciones interesantes, pero pues lo que más llama la atención, y si lo podemos observar en esta curva de su crecimiento urbano, y que es muy diferente a lo que sucede en el caso de Cancún y Puerto Vallarta, porque es como una tendencia así que va poco a poco creciendo. No, aquí sí es muy evidente. Y bueno, tenemos información a partir de 1980 que hay 33,000 habitantes, fíjense, 1980, 33,000 habitantes. Para el 2020 ya tenemos 911,000 habitantes. O sea, es un incremento importantísimo. En estos años, bueno, también Benito Juárez le quitan territorio para formar otro municipio que es Puerto Morelos, y bueno, se dan dinámicas interesantes en este territorio. Asimismo, pues el crecimiento demográfico se va a plasmar en su territorio, y para 1990 ya estaba rebasado Cancún, ¿no? Entonces se empieza por cuestiones mercadotécnicas a hablar de una Riviera Maya, ¿no? Que compone otros municipios, por ejemplo, y que van a nacer otros municipios, el de Solidaridad, Tulum, y bueno, pues vemos las dinámicas ahí muy interesantes. Aquí en este mapa ya podemos observar el crecimiento urbano de Cancún, y bueno, yo estaría pensando que para el próximo ejercicio de SEDATU, que ya no es Sedesol, sino SEDATU, CONAPO, INEGI, pues ya no incluyan también el municipio de Solidaridad o Tulum. A ver, estaríamos esperando a ver qué sucede. De acuerdo con el doctor Manuel, él señalaba que para el 2020 las principales ciudades, las principales zonas metropolitanas del país iba a estar la de Cancún, porque iba a alcanzar el 1,000,000 de habitantes. Todavía no lo alcanza, pero ahí se está generando esta dinámica para alcanzarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuestiones de planeación, pues, ¿qué podemos decir, no? Pues de que nace expresamente Cancún de la planeación urbana, que rompe con tener una plaza central, sino que nace visualizando cuáles son los espacios que le corresponden a cada usuario, ¿no? A los turistas, a los trabajadores, a la gente, a los trabajadores, pero por ejemplo, administradores, pero también tenemos a la gente nativa. Y entonces, pues de alguna manera ya quedó en el plan esa fragmentación, esa segmentación en el territorio, que se va a profundizar hoy día más, porque con esos conflictos de corrupción, donde no existen los accesos a la playa, y entonces son dinámicas interesantes que todavía habría que profundizar un poco más. También señalar que, bueno, algo que
que señalan, por ejemplo, las autoridades es que tienen una instancia encargada de la planeación. Sin embargo, uno pudiera decir, bueno, todo está solucionado. Bueno, ya les dije que no, ¿no? Por estos problemas de segregación, pero también hay algunos autores que han enfatizado que no se han respetado los planes originales de manejo y destino del suelo, pues porque se venden los espacios verdes, incluso se edifican sobre humedales y eso contamina de manera irreversible, por ejemplo, la laguna Bojorquez. Entonces, vemos que la contaminación está presente en los dos casos que hemos señalado, ¿no? El de Acapulco y Cancún, a pesar de que pues, no nacieron de una manera igual ni en las mismas condiciones. En el tema de Puerto Vallarta, fíjense que que yo la categorizo o la clasifico como en una fase intermedia, nace el 12 de diciembre de 1851, cuando el grupo de pescadores pues se instalaron a orillas del río Cuale y bueno, van a denominar al poblado las Peñas de Santa María de Guadalupe. Su historia va a ser como muy tranquila, después se va a conformar como municipio. La dinámica va a cambiar a partir de 1960, cuando se convierte en un destino turístico internacional. ¿Y esto por qué va a suceder? Bueno, por varias razones, ¿no? Desde, por ejemplo, que está un gobierno federal apoyando. Habría que señalar que en los tres destinos que que estamos platicando sobre ellos, hay como un padrino político, ¿no? Hay un padrino político que está ahí como impulsando ese desarrollo, que muchas de las veces, por ejemplo, en el caso de Acapulco, con Miguel Alemán, pues son ganadores, ¿no? Porque a veces van a expropiar varias tierras, se van a quedar con ellas, entre amigos, las venden, y bueno, es una cuestión, ¿no? En el caso de Puerto Vallarta, pues tenemos estos padrinos políticos que todavía no sé si expropiaron o se quedaron con algo, pero son personajes muy, muy importantes para la vida de Puerto Vallarta, que es Gustavo Díaz Ordaz como presidente, que instala la electrificación en el poblado, y con el gobernador Francisco Medina Ascencio, que él pues también se va a dar a la tarea de dotar de servicios públicos al municipio, ¿no? También va a ser que se nombre a Puerto Vallarta como ciudad, que se dé ahí una reunión entre presidentes. Y bueno, también está la cuestión de que va a haber como una certeza jurídica sobre el uso de la tierra, ¿no? Con la constitución de fideicomisos. Y bueno, va a aparecer en la esfera internacional Puerto Vallarta por la filmación de una película, La Noche de la Iguana, donde hay un reparto estelar. Y bueno, ustedes se preguntarían, oye, pero nos has dicho que estos son lugares inhóspitos, que eran lugares insalubres, y cómo de la noche a la nada, Hollywood le interesa filmar una película en estos lugares. Bueno, pues para esto hay actores también en estos procesos, ¿no? Hay actores importantes y en este caso va a existir Guillermo Wolf, que es un arquitecto, va a ser muy amigo de Miguel Alemán, ve todo el desarrollo que existe en Acapulco y él busca otros espacios, ¿no? Él trae turistas de California, Puerto Vallarta, y en una de esas visitas uno de sus compadres está ahí, alguien que está buscando locaciones, y él se ofrece que sea Puerto Vallarta, ¿no? Y esa es la razón por la cual vienen estrellas internacionales a filmar una película. También no hay que olvidar el contexto de Guerra Fría que existe en el mundo, y entonces los norteamericanos quieren, pues, vender ese sueño americano, ¿no? Y para esto pues está Hollywood, también están los hoteles con estas cadenas, ¿no? Y bueno, para la constitución de este destino turístico de carácter internacional va a ser muy necesario pues, la mano de obra, ¿no? Y la mano de obra se requiere en todos los ámbitos, ¿no? Desde la construcción de estos hoteles, desde la construcción de esta infraestructura, y también pues vamos a necesitar de administradores, de encargados de oficinas. Entonces la migración de varios estados de la República va a ser bienvenida, ¿no? Entonces vemos ahí ese crecimiento demográfico en este destino jalisciense. No es tan significativo, bueno, comparándolo con lo que viene siendo Acapulco y Cancún, Benito Juárez,
porque acá para 1900, pues Puerto Vallarta cuenta con 1,240 pobladores, para 1980 son 38,000 y para el 2020 son 291,000. También va a haber un crecimiento urbano en sus hectáreas. Algo interesante en el caso de Puerto Vallarta, bueno, que ya no tiene hacia dónde expandirse, ¿no? Tenemos atrás esa sierra y entonces todo el crecimiento se está yendo al municipio de Bahía de Banderas, ¿no? Tanto los migrantes que buscan sus espacios de vida como la inversión. Los grandes hoteles de lujo se encuentran en el municipio de Bahía de Banderas. Y aquí ya lo podemos evidenciar, ese crecimiento urbano en el territorio, en los dos municipios. Donde pues ahora ya es interesante de que en un principio, por este dinamismo, pues se hablaba de un nuevo Vallarta y pues ahora ya el nombre está cambiando, ¿no? Pero la relación es muy, muy estrecha, imagínense, comparten un aeropuerto, hubo necesidad de cambiar el uso horario para estar en la misma sintonía. Entonces, eso es como algo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Aparte de hablar de delimitaciones, de definiciones, de contextos, pues la necesidad de que exista una coordinación metropolitana. Por ejemplo, y sobre todo en esta de carácter interestatal y que es muy complejo, ¿no? Si se pretende erradicar el mosquito del dengue, o sea, no nada más nos tenemos que ubicar en la parte de Puerto Vallarta, Jalisco, ¿no? El mosquito va a otros espacios, ¿no? Asimismo en las cuestiones de seguridad. Si un delito se comete en Puerto Vallarta, los infractores pueden evadir su responsabilidad si se van a otro espacio donde no es posible ir por ellos, ¿no? De ahí la importancia de esa coordinación metropolitana, pero pues que está sujeta a voluntades. En cuanto a la planeación, fíjense que hasta el 2016 lo que yo había encontrado es de que en un principio el gobierno del estado fue el encargado pues de elaborar ese plan general urbano de Puerto Vallarta. Después se va a actualizar, ya para 1997 se va a aprobar su plan de desarrollo urbano con algunas cuestiones interesantes. Van a pasar 19 años, van a pasar muchos años hasta que finalmente se apruebe. Se acaba de aprobar el año pasado, en el 2021. Imagínense, ¿cómo es posible que ante estas dinámicas que hemos visto de crecimiento demográfico, con estas hectáreas que van aumentando, sobre todo en los últimos años, no tengamos un plan rector que nos esté diciendo hacia dónde se tiene que construir, bajo qué lineamientos? Entonces, hasta el 2021 fue actualizado, se aprobó. Hubo sí intentos de actualización, pero estos fueron debatidos, o sea, por la misma ciudadanía que no estaban conforme con estos cambios, ¿no? Porque a veces se pretendía construir, por ejemplo, en el Salado, o que cambiaban los usos de suelo. Actualmente, a lo que se ha aprobado es, por ejemplo, que en la zona romántica existen construcciones con unos edificios muy, muy altos. Entonces se tiene como que revisar, porque por una parte está que sí tengamos esa planeación, esos lineamientos, pero otra también está la tarea de que se cumplan y que si no se cumplan exista un castigo, aunque sea el mismo. Recuerden que el encargado de esta planeación es el municipio por todas estas reformas. Entonces se tiene que observar, se tiene que ser muy cuidadosos, y yo insistiría el por qué. Porque estas zonas metropolitanas se ubican en el litoral. Estas son altamente vulnerables ante el cambio climático. De nada sirve tener ese documento que nos diga, sí lo tengo, está actualizado, pero si no lo llevamos a cabo. En el 2021, en el caso de Puerto Vallarta, fue azotado por el huracán Nora. A pesar de haber contado con un atlas del riesgo desde 2014, donde existen varias iniciativas internacionales donde estén ahí como diciendo, cuidado, vienen cambios significativos ante el cambio climático en estas ciudades del litoral, pues no se hace mucho, desafortunadamente, y vemos, bueno, que pueden ser las consecuencias pues muy
fatales, ¿no? Porque vive muchísima población y hay un incremento de población importante. ¿Cuáles son las dinámicas comunes y divergentes que podemos observar en estas ciudades? Primero, pues señalar, y que lo he enfatizado a lo largo de esta exposición, pues es el alto crecimiento demográfico y urbano que tienen, ¿no? En el caso del crecimiento urbano, bueno, se han urbanizado, en el caso de Acapulco, más de 11,000 hectáreas, ¿no? Y este crecimiento ocurre en estos últimos años, y uno se podría preguntar, bueno, ¿y esta inseguridad pública no está afectando? Bueno, pues también habría que analizar qué sucede con el lavado de dinero, ¿no? No sé si de alguna manera esto impacta, ¿no? Y también existe ese turismo de segunda residencia, ¿no? Gente que quiere tener ahí su casa, no nada más es la construcción de hoteles, sino que muchos jubilados norteamericanos y canadienses están ahí participando de este mercado inmobiliario, ¿no? Y enfatizar, ¿no? Por ejemplo, en otras latitudes ya se busca que no se construya en los litorales, o sea, no se debe construir por el aumento del mar, por todas las eventos climatológicos extremos que se pueden presentar, y aún así vemos aquí que esta dinámica está presente. En el caso de Cancún, en 32 años, pues más de 13,000 hectáreas se han urbanizado. También en los últimos años es donde se registra más este aumento. Y bueno, también en Puerto Vallarta, pero ya es en menor medida, son pocas sus hectáreas urbanizadas, y esto se debe pues a las cuestiones geográficas con las que cuenta el municipio. De manera de conclusión, y para no cansarlos, insistir, ¿no? Que por este crecimiento urbano que se ha dado por la actividad turística, porque en un principio pues hemos visto que eran lugares inhóspitos, pueblos de pescadores, pero por la actividad turística pues se han convertido en destinos turísticos. Algunos, por ejemplo, el de Cancún, pues todavía de Cancún es la joya, ¿no? La joya del turismo en México, por ahí pasa gran parte del PIB turístico, y bueno, en sus años también lo fue Acapulco, ¿no? Pero ahora por cuestiones de inseguridad y de contaminación, pues Acapulco no figura, ¿no? Así pues, estos lugares, villas aisladas, lugares inhóspitos, pueblos de pescadores, pues han conformado por la actividad turística centros turísticos de carácter internacional, ¿no? Y bueno, otra de las características es de que pues su franja costera poco a poco pues se ha ido agotando, ¿no? Ha pasado de un tipo lineal a nodal, además de que este crecimiento urbano se ha extendido a otros municipios, y por eso pues se han conformado estas 3 zonas metropolitanas con vocación turística de sol y playa en nuestro país. Y bueno, aquí enfatizar también que a pesar de que México cuenta con una larga tradición en el tema de la planeación urbana, pues se observa su ausencia en las ciudades analizadas, a pesar de que unas se haya dicho que eran tradicionales, otras que hayan sido centros integralmente planificados, pues observamos de que el problema no es la falta de planes, sino también una cuestión de gestión y de corrupción, ¿no? Y desafortunadamente ese crecimiento urbano lo está dictando el mercado, ¿no? Con la integración de varios actores, ¿no? Desde que participan los ejidatarios cuando venden, la gente que compra, las grandes empresas inmobiliarias, las cadenas hoteleras que a veces no respetan. Entonces ahí se hace como la tormenta perfecta. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Doctora Cárdenas, muchas gracias. Gracias por tan interesante reflexión. Y vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Y vamos a dar inicio con la primera pregunta, que este es un investigador que nos sigue de manera permanente aquí en el Laboratorio de Estudios Metropolitanos y, por supuesto, lanza la siguiente interrogante. ¿Expansión territorial exige
a entender las zonas metropolitanas interestatales, como usted lo señala. ¿Cuántas de ellas se han logrado constituir? En el entendido que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas aún no impulsa una agenda interestatal metropolitana por cuestiones de revisión legislativa y de servicios. No se ponen de acuerdo, principalmente en el tema de seguridad, por mencionar un caso. Esto lo comenta el maestro Luis Arturo Macías García. Otra de las preguntas la realiza el doctor Arellano. Si bien las dinámicas urbanas y sociodemográficas son distintas o de diferentes ritmos, ¿cómo están en comparación entre ellas en la planeación y gestión metropolitana? Entonces, con esas dos principales preguntas, podemos dar inicio a la ronda, pues, de reflexión con los escuchas. Okay. Apolo, listo. Bueno, pues yo agradezco el interés, agradezco las preguntas. Sobre la primera pregunta, ¿cuáles son las zonas metropolitanas interestatales que han llegado o han tenido como avances? Yo creo que es una de las tareas pendientes que tengo, es una de las tareas pendientes porque he quedado como un poco desilusionada, ¿no? De estudiar Puerto Vallarta en el sentido de que veo avances y luego retrocesos, ¿no? Es un volver a empezar cada sexenio, donde habría que enfatizar que pues no convergen, no convergen los tiempos electorales, no convergen también los mismos partidos, las mismas voluntades ahí a veces cambian. Entonces es un volver a empezar, como si tuviéramos muchísimo dinero en gastarlo en los diagnósticos. Fíjense que se hizo un diagnóstico para, no recuerdo, el 2008 me parece, que era ver, así como tener el diagnóstico de la zona metropolitana en su conjunto, ¿no? Lo realizó el doctor Verduzco con la doctora Nora Bringas y estaba muy bien elaborado porque identificaron cuáles son las problemáticas, por dónde habría que empezar. Y entonces, todo el esfuerzo, porque yo pregunté ante al INAI qué había pasado con ese diagnóstico. Y entonces dijeron que no había tenido como ningún alcance, que había quedado como en el escritorio, pero para esto me mandaron de secretaría en secretaría. Primero le pregunté al municipio, el municipio me mandó a la secretaría a Sedatu, pero Sedatu dijo, no, es que eso no estaba en mi competencia porque entonces era Sedesol. Entonces así se pasan como la bolita, ¿no? Esa es la justaposición por ese gobierno federalista que tenemos en materia de planeación urbana, que a veces no queda claro a quién le corresponde, ¿no? Si nos dijeron que el municipio, pero después el municipio dice, no, es que están participando estos entes, ¿no? Entonces, ahí, bueno, yo dije, ya tenían como el diagnóstico, no prosperó, y entonces para el 2020 es otra vez empezar, ¿no? Que ahora sí vamos a colaborar, como usted bien lo dice, en cuestiones de seguridad que es como apremiante y bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque todavía la gente se siente, es una cuestión de percepción, toda la gente no ve tan inseguro, ¿no? Si esto lo comparamos con un Cancún. He visto que la zona metropolitana de La Laguna ha tenido como avances en materia que está pasando, ya no es tanta su inseguridad, que ha habido logros, entonces me quedo con esa tarea más que nada para no cometer una equivocación, me quedo con la tarea de profundizar en estas zonas metropolitanas interestatales, pero hasta donde tengo entendido la de La Laguna, ha tenido avances significativos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo están entre ellas? Yo creo que sí hay que hacer como esa diferencia. Yo nada más identifiqué como esas dinámicas convergentes y divergentes. En esas dinámicas convergentes, pues era ver esa segregación socioespacial, ver que está como la corrupción ahí dentro, que no era una cuestión de planes, pero si ya nos ponemos a hacer un análisis más minucioso, pues es complicado, ¿no? Es complicado la situación en que vive la zona metropolitana de Acapulco, ¿no? Desde que esto lo visualizo también en los trabajos que he hecho de sus fondos metropolitanos. Si yo pregunto vía INAI,
al municipio de Acapulco de Juárez. Oiga, ¿qué hicieron con sus fondos metropolitanos? Ellos me contestaron, no entiendo tu pregunta. Entonces, así, a ver, ¿cómo que no entienden mi pregunta? Si tienen el Acabús que fue beneficiado por los fondos metropolitanos, entonces habría que explicar. Cuando yo hago preguntas a Benito Juárez, ellos rápido me contestan. Y si no tienen ellos la respuesta, me dicen, pregúntale a tal. O sea, yo he quedado sorprendida, o sea, de la manera en que trabajan. O sea, existe como toda la disposición, todas las ganas de ofrecerte como la información desde mi perspectiva, desde lo que yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Desde, por ejemplo, elaborar entrevistas que están como muy abiertos, de que me pasan la información, no para el caso de Acapulco. En Puerto Vallarta también la situación es un poco similar con la de también como en una fase intermedia entre lo que sucede en Acapulco y Cancún, pero la que más me llama la atención por sus procesos de gestión más rápidos, más transparentes, con toda la iniciativa, viene siendo la de Cancún, ¿no? Y que se nota, ¿no? Que existe como este instituto, pero también hay que ver la temporalidad, hay que ver también lo que sucede en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención que para el 2021, y esto habría que enfatizar, que la mayoría de los municipios se vieron en la necesidad de que sus planes de desarrollo estuvieran ya listos, o sea, nada que no los tengo, ¿no? Y esto porque era una cuestión de ley donde se les ofreció toda una metodología. Y entonces, en el caso de Acapulco, estaba su alcaldesa y que hizo un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, habría que ver también en qué momento estamos hablando, bajo qué circunstancias, y qué siguen, ¿no? Porque a lo mejor, pues, no sé, también, si fue muy viable esa participación ciudadana, fue nada más para legitimar. No, bueno, lo que le quiero decir, doctor, es que habría que seguir con la temática, habría que seguir profundizando en ello, porque la realidad es muy cambiante, es muy dinámica, sobre todo en estos entornos, pero me llevo a la tarea con gusto. Perfecto. Gracias, doctora Cárdenas. Por su parte, Carlos Zamora agradece el compartir tu investigación y tiene tres interesantes preguntas. La primera de ellas, ¿quiénes son los actores que propugnan por la implementación de políticas públicas con visión metropolitana? Esa es la primera. La segunda, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los ayuntamientos municipales para generar colaboración intermunicipal a escala metropolitana? Y la tercera pregunta, la identidad cultural de los actores metropolitanos desempeña un factor que facilita u obstaculiza los procesos de gobernanza a escala metropolitana. Esto es en voz de Carlos Zamora. Ay, pues Carlos, agradezco mucho tus preguntas, porque de alguna manera me haces el recordatorio de que tenía que haber hablado de esos temas. Fíjate, ¿quiénes son los interesados de los actores que les interesa el tema metropolitano? Pues desafortunadamente no son muchos, y esto lo he constatado también en un trabajo para la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Cuando entrevisté a un regidor por parte de Guadalajara, él me señalaba, bueno, los que estamos interesados en el tema metropolitano somos unos cuantos, o sea, no toda la gente, sí, sé lo que es una zona metropolitana, por eso inicié esta conversación, a ver qué vamos a entender por zonas metropolitanas, porque no todos los actores nos queda claro, no todas las personas nos queda claro qué es una zona metropolitana. ¿Por qué la importancia de una zona metropolitana? Entonces, son muy pocos, ¿no? Son muy pocos los actores que saben, ¿no? Y entonces también, ¿cuáles son las principales dificultades? Bueno, en este caso, hay que ver qué sucede con el municipio, hay que remontarnos a las dinámicas del municipio, ¿no? En un primer lugar, pues no todos los municipios están como tienen los mismos, el mismo personal, ¿no? Que esté capacitado, que tengan los mismos recursos, que estén como en la misma sintonía. Dentro de estas zonas metropolitanas, por ejemplo, vemos el papel fundamental de este municipio central, ¿no? Que son los que tienen la mayoría de población,
y por eso quizás tengan mayores dependencias. Es otra la dinámica, es otra la dinámica. Y entonces, para los otros municipios, ¿no? Que son, por ejemplo, Coyuca de Benítez, la misma Isla Mujeres, que tienen 22,000 sus habitantes, ¿no? Para 900,000 que tiene Benito Juárez. Entonces estamos contrastando, bueno, no están en la misma sintonía. Y esto también lo podemos visualizar para la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Vemos un Zapopan muy rico, pero tenemos municipios que no lo son tanto, ¿no? Desde el número de pobladores, ¿no? Iztlahuacán, El Salto, Juanacatlán, que también, por ejemplo, Tlajomulco, que van registrando un alto crecimiento demográfico, pero bueno, no se compara, no se compara con las dinámicas que tienen como los municipios ricos, en términos económicos, un Guadalajara y Zapopan, ¿no? Entonces hay que ver, hay que adentrarnos a las características que tienen estos municipios centrales. En el caso de la zona metropolitana de Puerto Vallarta, fíjate que siempre la gente de Puerto Vallarta, y lo he escuchado en algunas conferencias, ¿no? Que se quejan, no, es que la gente de Bahía de Banderas no conoce del tema porque son muy jóvenes. Pues sí, es un municipio de reciente creación, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las características de cada municipio que conforman estas zonas metropolitanas, donde en estos casos que yo he presentado, pues es apabullante las dinámicas de estos municipios centrales, es apabullante. Además, mucha de la información, pues todavía no la tenemos como a escala así. Yo quería encontrar como en esa búsqueda de merografía, pues con esa visión metropolitana. No, pues todavía está segmentada a nivel municipal, ¿no? Y entonces habría que trabajar por cada municipio, qué se decía, cuáles eran sus principales problemáticas, ¿no? Entonces quiere decir que todavía nos falta como mucho, ¿no? Entre la sociedad, y por eso, pues, qué bien que exista este laboratorio metropolitano para poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Y que se vayan dando a conocer. El otro tema que también planteas y que me parece fundamental es esto de la identidad, ¿no? Una identidad cultural. ¿De verdad existe una identidad metropolitana en estos lugares? Mira, la gente, muchos de ellos son migrantes, vienen de otras entidades federativas. Entonces, vienen y tienen la principal tarea de conseguir un trabajo, tener que comer, enviar a sus familiares. Entonces, sentirte identificado en esta área, pues no sucede, no sucede. Y es más, no está como el conocimiento. Por ejemplo, recuerdo que la gente que trabajaba, que entrevisté en Bahía de Banderas, ellos decían, no, es que nosotros vinimos a Puerto Vallarta a trabajar, pero no está como para ellos muy claro cuáles son esos límites administrativos, políticos. Entonces, no existe, todavía falta mucho trabajar en esa identidad metropolitana, y esto sería muy importante reforzarlo, porque si existe una identidad metropolitana, pues vas a exigir, tú como ciudadano de esta metrópoli, vas a solicitar a tus autoridades tal o cual cosa, pero si no lo hay, porque estás más preocupado por conseguir un empleo, porque algo que omití señalar es que habría que analizar la calidad de empleo que se ofrece en estos destinos turísticos, donde son muy, pues están altamente supeditados a la actividad turística. No es un Mazatlán que tiene, hay un sector agrícola. Imagínate cómo les fue ahora con la pandemia. O sea, varias gente de la que entrevisté ahora para el 2022, en Puerto Vallarta sobre todo, me decían, no, es que la pasé muy mal porque vivimos del turismo. Entonces, hay que ver también cuál es el sector económico preponderante y donde ellos le han apostado a la actividad turística, donde se tienen que ver otros sectores, ¿no? No deben de ser altamente dependientes de un sector que es muy frágil ante los embates climáticos, políticos, sanitarios, etcétera. Perfecto. En ese sentido, fíjate qué interesante, qué sincronía. El término de segunda residencia que utiliza, doctora, desde el punto de vista de Luis Arturo Macías,
Dice que es equivalente a una tribu depredadora del territorio con vocación turística, porque invierten cíclicamente y después desaparecen hasta una nueva temporada, pero feudalizan el suelo urbano y la población cautiva está a expensas de lo que sucede con ellos. Entonces es una afirmación, entre pregunta y afirmación, no sé qué opine usted. Yo creo que es otra de las dinámicas interesantes presentes en estas zonas metropolitanas, donde habría que todavía profundizar aún más. Estos jubilados norteamericanos que buscan un espacio, se las han ingeniado para no ser catalogados y no perder sus derechos. Y entonces, como migrantes, ellos tienen plazos, ¿no? Están buscando los plazos y entonces se desplazan, buscan vivir en estos espacios y vemos cómo se construyen estas ciudades para el turista, donde toda la infraestructura se pone a su servicio, por ejemplo, el agua, todo, pero que yo insistiría que con el cambio climático estas cuestiones pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, no sé si sus entornos fríos se vuelvan más cálidos y allá decidan permanecer. Habría que investigar también cuáles son esos impactos, ¿no? Esos impactos desde económicos, culturales también, de la gente, de estos jubilados que tienen una segunda residencia en nuestro país, ¿no? Yo creo que también ahí es como una tarea pendiente que en un futuro tendría que investigar. Perfecto. Gracias, gracias, doctora Cárdenas. No sé si tenga el público alguna otra pregunta que realizar. Carlos Zamora, ¿cuáles de los lineamientos que utiliza SEDATU, CONAPO e INEGI para delimitar las zonas metropolitanas deberían continuar, desaparecer o mejorar? Siguiente pregunta, ¿qué elementos o dimensiones han sido relegados y deberían ser utilizados por SEDATU, CONAPO e INEGI en la delimitación de zonas metropolitanas? Yo creo que se tiene que hacer como una revisión muy objetiva, ¿no? Se tiene que hacer una revisión muy objetiva de cuándo vamos a denominar una zona metropolitana, ¿no? Por ejemplo, pienso que no nada más es por el papel central, ¿no? El papel central, que sí es muy interesante, es muy interesante, yo creo que sí lo dejaría, pero habría que establecer como esas relaciones entre los demás municipios. Yo les insistí en la conversación que a mí me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana de Cancún, no hayan agregado al municipio de Solidaridad, ¿no? Que hay otros municipios que tienen una relación muy estrecha, pero después este ejercicio de SEDATU, CONAPO y INEGI se lava las manos muy sabrosamente y dicen, por cuestiones de política urbana vamos a delimitar una zona metropolitana. Entonces ahí a mí sí me gustaría que me dijeran, bueno, por cuestiones de política urbana, ¿qué voy a entender? ¿Bajo qué intereses? ¿No? Y entonces que exista como una mayor claridad y transparencia en los criterios para señalar una zona metropolitana. Si bien es cierto que enfaticé sobre la importancia de esta delimitación, de esta definición, pues todavía el ejercicio pues se tiene que mejorar, ¿no? Porque queda, a mí me genera como muchas dudas, ¿no? Me genera muchas dudas cuando mencionan, por cuestiones de política urbana se va a denominar una zona metropolitana, ¿no? Tiene que haber mayor claridad en esos criterios, es lo que a mí me sugeriría y también pues una revisión muy exhaustiva, ¿no? De lo que sucede en esas relaciones entre los municipios, ¿no? Y bueno, insistir, ¿no? El ejercicio ha sido muy bueno porque lo ha retomado la nueva Ley General de Asentamientos Suburbanos para algunas cuestiones, pero qué mejor que exista claridad en sus criterios. Siguiente pregunta, y yo, aquí está curiosa la que nos lanzan a través del WhatsApp. Dice
¿Qué está pasando en las zonas metropolitanas con el fenómeno de la crisis hídrica? Principalmente en estos territorios que están rodeados por agua, pero agua salina, y qué está sucediendo, si hay alguna investigación sobre el tema de calidad de vida en ese sentido. Pues hasta donde yo tengo entendido, y cuando yo elaboré el libro de zonas metropolitanas, trayectorias y desafíos, eh, el tema del agua pues es muy, muy importante, ¿no? Y más hoy día insistir con el cambio climático, donde se teme que las precipitaciones sean menores, por lo tanto van a disminuir los afluentes, y vemos también por otro lado la contaminación, ¿no? También observamos que en estas zonas metropolitanas pues son azotadas por una presión hídrica tremenda, porque la mayoría de los turistas consumen más agua cuando están de vacaciones que en sus hogares, y la consumen más cuando son turistas que están muy alejados y no conocen nada de las dinámicas que suceden en estos territorios que visitan, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención que las agendas de competitividad, por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, se mencionara que se elaboraron en el 2014-2015, que para el caso de Puerto Vallarta, que no había problema con la cuestión del agua, que había como suficiente vital líquido para los siguientes años, pero ya después para el 2019, cuando estoy elaborando este libro, pues la dinámica es otra. Lo que dicen su organismo operador del agua es que está muy preocupado por el agua, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra de las tareas así fundamentales y pendientes de investigar, y sobre todo también, no nada más es la cantidad, sino la calidad del agua. A mí me preocupa muchísimo en todos los lugares, claro, pero en el caso de Cancún, el suelo que tienen, es muy factible que muchos de sus pozos y sobre todo sí, el agua esté contaminada, como han señalado varios autores, ¿no? Por ejemplo, en el Tulum, y sin embargo el municipio no esté como muy empapado del tema, no le siga haciendo como actualización de lo que esté sucediendo con el tema del agua, pero yo creo que es algo que nos debemos de dar a la tarea de investigar. Y bueno, es hasta lo que yo sé que existe muy alta contaminación, sobre todo en Tulum, y que no se ha revisado, ¿no? ¿Qué tan contaminado esté el agua en lo que viene siendo pues toda la Riviera Maya? Perfecto. Pues le recordamos a todos que es una actividad muy interesante del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos, por supuesto, el Laboratorio de Estudios Metropolitanos del Colegio de Jalisco, CUCIÉNEGA y UCEMICH. Doctora Erika Cárdenas, extraordinaria exposición. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues yo más bien les agradezco por estos temas, por recordarme cuáles son mis temas pendientes, donde hay que actualizar y todo, y no, gracias por permitirme el espacio de compartir algunas ideas. Pues gracias de nueva cuenta, y con esto cerramos este seminario por esta semana. Ya estaremos de nueva cuenta en contacto con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales, que por cierto, síganos ahí en redes sociales. Y por supuesto, felicitaciones de Beatriz Núñez, de José Ángel Brambila Campos, y pues todos los que estamos aquí presentes. No nos resta más que agradecer de nueva cuenta, doctor Alberto Arellano, gracias por tu anfitrionía, por esta iniciativa que estás desarrollando también, esta incansable actividad y las agendas que propones para estudiar y debatir el tema metropolitano. Pues sin más, cerramos, si les parece bien, y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por su atención y pasen muy buena tarde.